Hay momentos en que nos cuesta acercarnos al perdón por temor a enfrentarnos a nosotros mismos. Pero lo que el Señor nos pide es algo muy sencillo: volver a la verdad para que la luz encuentre un lugar por donde entrar. Justo en el instante en que nos atrevemos a abrir el corazón, comienza la verdadera conversión. El corazón se ablanda y la dirección de la vida se renueva. Y cuando esa luz nos toca, descubrimos que la paz no está en ocultar, sino en volver a aquel que siempre nos espera. Hermanos y hermanas, desde los comienzos de la historia de la salvación, escuchamos el susurro de Dios al ser humano: todo es don para ustedes. Solo les pido que no se adueñen del poder de conocer el bien y el mal como si fueran Dios. No se trata de un árbol como en un cuento, sino de un límite sagrado que nos recuerda que el ser humano solo vive de verdad cuando permanece en la relación de confianza con el Creador. Sin embargo, la tentación intenta colarse en nuestro corazón con un murmullo familiar: decídelo todo por ti mismo, no escuches a nadie. El símbolo de la serpiente no es para asustar, sino para mostrar el veneno de la mentira. ¿Quién querría abrazar una serpiente? Y, sin embargo, en momentos de fragilidad, el ser humano dejó que aquella falsedad lo tocara y el corazón quedó desolado. Cuando se cerraron las puertas del paraíso, comenzó un nuevo camino, el de unos pasos cansados que llevan la herida del pecado. Pero al mismo tiempo, Dios no nos abandonó. Inició otra historia más honda y más tierna, donde su misericordia curaría lo que la desobediencia había resquebrajado. Esa historia llega a su culmen en Jesucristo, que permitió que su costado fuera abierto. De ese costado brotaron sangre y agua, la sangre del Cordero inmolado que tiene poder para borrar el pecado, y el agua del Espíritu Santo que otorga vida nueva. Si alguna vez te detuviste ante la cruz y susurraste: he fallado, quizás sentiste aquella brisa suave que emana del costado, como un río silencioso que atraviesa el desierto del alma. No por casualidad, en la tarde del primer día, cuando el miedo tenía cerradas las puertas, el resucitado se puso en medio de los discípulos y dijo: la paz esté con ustedes. Les mostró las manos y el costado, para que todos vieran que la paz no es un consuelo vacío, sino un don pagado con amor hasta el extremo. Dijo también: como el Padre me envió, así los envío yo. Y sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Desde ese momento, la iglesia no es solo una comunidad que recuerda al Maestro, sino el lugar donde el Maestro sigue tocándonos con el don del perdón. El perdón deja de ser una idea difusa y se convierte en palabra pronunciada, en gesto entregado, en cadenas que se rompen en lo hondo del corazón. Algunos aún se preguntan: ¿cómo puede un ser humano perdonar los pecados? ¿Acaso no es solo Dios? Es verdad, solo Dios perdona, pero Él ha querido que su misericordia entre en nuestra habitación con manos y voz visibles.
para que el corazón frágil tenga un apoyo seguro. Cuando el sacerdote dice: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no ejerce un poder propio, sino el poder de Dios que se le ha confiado, para que el perdón nos alcance de manera muy concreta. Cuando un hombre o una mujer tiembla buscando la paz, como el enfermo necesita escuchar del médico: estás curado. Así el pecador necesita oír de la iglesia: has sido perdonado. Otros dicen: yo se lo digo a Dios directamente y basta. En verdad, Dios siempre nos escucha y nunca cierra su puerta al humilde. Pero Dios ha ido más lejos. Confió a la iglesia el ministerio de la reconciliación, para que no dependamos de nuestras emociones cambiantes. Gracias al sacramento, la gracia se vuelve objetiva y cierta, como un nuevo certificado de nacimiento del alma. Cuando nos arrodillamos en el confesionario, no acudimos a un maestro más virtuoso que nosotros, sino a un sacramento donde Cristo es el maestro que discretamente nos espera tras el velo, escucha, unge y venda. Sabemos bien que a veces el corazón se carga con la duda, y si ese sacerdote no me comprende, y si me juzgan, no teman. El pastor, antes de escucharnos, él mismo se ha arrodillado muchas veces como un penitente necesitado de misericordia. Si la iglesia confía al sacerdote el poder de absolver, también le impone guardar el secreto e inclinarse ante el misterio de cada alma. El sacerdote es un signo, quien perdona es el Señor. A través de ese signo frágil, Dios quiere decir algo muy dulce que todo corazón necesita oír. Tienes un lugar en la casa del Padre, y lo más bello de este sacramento es que abre un comienzo. Nadie entra al confesionario para que le pongan una etiqueta, sino para que la etiqueta vieja sea arrancada. Nadie viene para que le reabran la herida, sino para que la laven y la vendan. Nadie se arrodilla para pagar con miedo, sino para levantarse con esperanza. Desde un banco de madera sencillo, muchas vidas han cambiado. Unos ojos dejan de mirarse con rencor. Un padre recupera la voz suave con su hijo. Un joven alza la cabeza después de sus caídas en las redes sociales, entre la presión de compararse y la soledad. El perdón no borra el pasado, pero impide que domine el presente. Así que, si escuchas dentro de ti la llamada a volver, no lo pospongas. Deja que la palabra de Dios, como una lámpara puesta en lo alto, ilumine los rincones que temes mirar. Ven, incluso si aún no encuentras las palabras adecuadas, ven, porque quien te espera conoce todo y aún así te ama hasta el extremo. Recuerda, su sangre limpia el pecado y el agua del Espíritu hace revivir el corazón. El perdón no es un premio para el perfecto, sino el aire para quien se está ahogando. Cuando la iglesia dice, has sido perdonado, el cielo se abre y el alma sabe que puede empezar de nuevo. Hermanos y hermanas, en continuidad con esta reflexión sobre la gracia, necesitamos comprender más a fondo que cuando la iglesia recibió el aliento del Espíritu Santo en la tarde de Pascua, se le confió una responsabilidad a la vez dulce y exigente.
a veces absolver y a veces retener, no porque la iglesia quiera poner dificultades, sino porque la salvación exige que la verdad camine unida a la misericordia. Si el corazón permanece cerrado, si la boca confiesa mientras el interior no desea apartarse del pecado, la absolución es retenida, no para castigar, sino para invitar a un regreso auténtico. Como el médico no puede prescribir una receta falsa, la iglesia no puede pronunciar una palabra de paz cuando la herida se mantiene deliberadamente oculta. Por eso, el discernimiento entre pecado grave y pecado leve no es un esquema seco, sino una brújula que nos orienta hacia la mesa de la Eucaristía del modo correcto. Hay días en que el ánimo se tambalea por arrebatos de enojo, respuestas cortantes, algunos instantes de desliz en las redes, una mirada poco limpia, una palabra poco respetuosa. Pueden ser partículas de polvo diminutas que se adhieren al alma. No nos separan de Dios, pero si no se limpian, se vuelven niebla espesa. Entonces, confesar los pecados leves también agrada al Señor, porque deseamos acercarnos a Él con un corazón más limpio y permitir que su gracia actúe libremente en las fibras pequeñas de la vida cotidiana. Sin embargo, existen rupturas más hondas, decisiones contrarias a los mandamientos de Dios asumidas con conciencia y libertad, caídas que hieren el amor, la vida y la fidelidad. Eso es el pecado grave, como un corte que secciona la arteria de la gracia. Mientras la herida permanece abierta, no podemos comulgar, no porque Dios nos rechace, sino porque necesitamos ser curados antes de recibir el alimento divino. Como una madre no ofrece a su hijo con fiebre alta un alimento duro de masticar, así Dios espera para sanar y luego llevarnos en brazos a la mesa de la paz. Muchos hermanos han vivido largo tiempo en escrúpulos, un arranque de ira, una palabra pesada, los deja temerosos al fondo del templo, sin atreverse a comulgar. La iglesia nos recuerda siempre: no se aten con lazos innecesarios. Solo el pecado grave nos impide acercarnos al pan de vida. Y en la Santa Misa ya tenemos momentos humildes para pedir perdón, cuando golpeamos el pecho diciendo: por mi culpa, cuando nos damos la paz como gesto de reconciliación. Si hay arrepentimiento sincero y las faltas son leves, adelántense con confianza, para que el Señor sane con su propio cuerpo. Existen también realidades complejas del matrimonio y la familia. Hay esposos que llevan años juntos sin celebrar el sacramento. Hay pasos en falso. Hay rupturas dolorosas y búsquedas desconcertadas. Allí el perdón no se opone a la verdad, ni la misericordia reniega de la justicia. La iglesia no cierra las puertas, sino que abre caminos de acompañamiento para que paso a paso se ordene, se regularice y se sane. A veces el todavía no del sacerdote duele, pero es fidelidad al Señor y paciente espera de un milagro. La experiencia pastoral muestra no pocas maravillas en quienes perseveran en la oración, el discernimiento y el diálogo.
Mientras la gracia hace su parte, la puerta que parecía sellada de pronto se abre, porque Dios ama a la familia y bendice a quienes buscan el camino de la alianza. Alguien pregunta, si un sacerdote puede decir, hoy no puedo absolver, ¿me está juzgando? Comprendámoslo bien. El sacerdote no mira desde el estrado del juez, sino que se sitúa en la puerta de la casa del Padre, donde la ley del amor y la ley de la verdad se encuentran. Cuando faltan las condiciones para recibir la gracia, resonará una invitación clara y suave. Vuelve, ordena, deja que la gracia te conduzca, y mientras esperas, no te alejes del altar. No enfríes la oración. No abandones el bien. Muchos, permaneciendo junto al Señor, han visto cómo se sueltan los eslabones y se allanan los recodos de la vida por caminos insospechados. Conviene hablar también del hábito de confesarse con frecuencia. No hay una norma rígida por semanas o meses, pero sí una sabiduría muy humana. No dejes que el polvo se acumule. El alma es como una habitación pequeña que se abre a menudo sus ventanas para que entren la luz y el aire. Se libra del olor a humedad. Quien se detiene a examinarse, reconoce y escucha la absolución, experimenta una ligereza semejante a la del aire después de la lluvia. Confesarse no es juntar faltas para contarlas, sino permitir que el perdón fluya, lave y abra paso a cambios humildes y perseverantes. Y no olvidemos, el centro sigue siendo el encuentro con Cristo. Confesarse no es presentarse ante alguien más virtuoso, sino ante un sacramento donde el mismo Jesús se sitúa en medio, como aquella tarde de Pascua, muestra sus manos y su costado, sopla el Espíritu y pronuncia la paz. Al oír, yo te absuelvo de tus pecados, podemos apoyarnos con certeza en la promesa de quien murió y resucitó. Por eso, tantos corazones, al recibir la absolución, lloran, no de vergüenza, sino porque la paz estalla como un arroyo en la roca seca. Finalmente, si por un tiempo hay impedimentos que no permiten recibir plenamente los sacramentos, deja que la oración te sostenga. Las manos juntas nunca son un gesto inútil. Algunos creyeron que todas las puertas estaban cerradas y sin embargo encontraron una puerta pequeña que se abre del lado de la fidelidad. Dios no se cansa de los pasos débiles. Al contrario, bendice cada esfuerzo pequeño, y cuando colocamos pacientemente las piedras de la verdad, Él tiende sobre ellas las cintas de la misericordia para que la casa de nuestra vida vuelva a encender su luz, recobre el calor de los suyos y se abra de nuevo al banquete de la alegría. Hermanos y hermanas, a veces tememos acercarnos al confesionario porque no sabemos por dónde empezar. En realidad, el Señor solo nos pide algo muy sencillo: volver a la verdad. Ese camino de regreso suele comenzar con un examen de conciencia. Nos sentamos con Dios y en silencio repasamos los mandamientos para ver en palabras, pensamientos, obras y omisiones dónde están las desviaciones. No es para condenarnos, sino para abrir la puerta a la luz.
cuando entra la luz, la oscuridad deja de tener dominio. Del examen de conciencia brota una tristeza santa, dolor por haber ofendido al amor, y no solo por miedo al castigo. Esa tristeza no nos aplasta, sino que ablanda el corazón para poder pronunciar una promesa nueva. Propósito de enmienda. Todos entendemos que esta promesa no siempre es fácil, porque hay hábitos que han echado raíces y relaciones enredadas, pero podemos empezar con el primer paso y luego el siguiente. Llamar por su nombre a lo que está mal, pedir la gracia de apartarnos de ello y buscar un camino concreto de cambio, aunque sea pequeño. Dios no desprecia los comienzos pequeños. Llega entonces el momento de la confesión. El Señor no necesita que relatemos detalles minuciosos como si Él no supiera. Quiere escuchar lo esencial. ¿Qué pecado? ¿En qué circunstancias? ¿Con qué frecuencia? Explicar lo suficiente para que el confesor pueda discernir y orientar. Lo delicado se guarda en absoluto secreto, porque el sello del sacramento de la reconciliación es sagrado e inviolable. La historia de la Iglesia recoge no pocos sacerdotes mártires por custodiar este silencio. Prefirieron perder la vida antes que traicionar la confianza de un penitente. Por eso, estén tranquilos. Lo que desnudamos allí se queda como una gota de lluvia que cae en la tierra y se convierte en agua subterránea que alimenta el alma. Muchos han perdido la mesa de la Eucaristía por ataduras pequeñas. Temen que una discusión, un arrebato de ira, una palabra impaciente los haga indignos. Pero la Iglesia enseña que solo el pecado grave nos impide comulgar, y ya en la Santa Misa se abren muchas puertas de reconciliación. Cuando nos damos la paz, no es solo un rito, sino un puente para recomponer el corazón. Si te enojaste con tu cónyuge, no dejes que el orgullo se prolongue. Susúrrale una disculpa o un perdón. Luego acércate a recibir el alimento divino para que la gracia sane las grietas frágiles de la vida familiar. Por supuesto, hay situaciones en las que el sacerdote debe decir: en este momento no puedo absolverte. No es por excluir, sino porque la misericordia exige ir de la mano con la verdad. Cuando alguien permanece en una situación objetivamente contraria a la ley de Dios y no está dispuesto a rectificar, ese todavía no es una invitación apremiante. Ordenar la vida, discernir, dejar que la gracia conduzca. Por ejemplo, si una persona ha bebido en exceso y entra al templo en estado de embriaguez, el pastor aconsejará con suavidad: siéntate un momento, ora, y cuando estés en tu juicio, caminaremos juntos. No es que la puerta se cierre, sino que espera ser abierta del modo y en el momento adecuados. Un pequeño secreto para mantener el alma clara es no dejar que el intervalo entre confesiones se haga demasiado largo. No hay una regla rígida, pero un ritmo regular nos recuerda que necesitamos a Dios. Una vez al mes o cada 15 días, según las circunstancias. Lo importante es no dejar que el polvo de la vida cubra los rincones del corazón. Tras cada confesión,
Muchos experimentan que respiran más hondo, duermen mejor y hablan con más mansedumbre. Es que el perdón se parece a una lluvia fresca que desata nudos pequeños y deja que la paz fluya como un río. La palabra de Dios lo afirma con claridad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos perdonará y nos purificará de toda injusticia. No es una promesa difusa, sino una alianza firmada con la sangre del Hijo único. En el Calvario, el buen ladrón, hombre marcado por el pecado, recibió una oportunidad asombrosa. Durante 6 horas se volvió hacia Jesús, escuchó, suplicó, dejando que la palabra, como espada de doble filo, penetrara su corazón. Cuando reprendió al otro ladrón, este es inocente, nosotros lo merecemos. Su corazón ya había cambiado de rumbo y al susurrar, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, se aferró a la fe. Jesús respondió de inmediato: hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos estar plenamente seguros de que una oración breve, pero salida del corazón, abrió el cielo para un pecador arrepentido. Entonces, ¿por qué seguir posponiendo llevar nuestras cargas al Señor? No esperes a que todo sea perfecto para volver. Precisamente cuando todo está enredado es cuando más necesitamos a Dios. Ven al confesionario como a una habitación iluminada, donde su voz suave te dice: cuéntame, yo te escucho. Deja que el agua del Espíritu Santo lave escrúpulos inútiles y que la sangre del Salvador borre las condenas que te has impuesto. Luego, levántate, como el hijo que regresa desde lejos, para sentir el abrazo del Padre, el vestido nuevo sobre los hombros y ser conducido al banquete. Ojalá nuestra comunidad resplandezca con rostros perdonados, familias llenas de risa tras días de tensión, jóvenes que saben inclinar la cabeza con humildad y alzarla con valentía, ancianos serenos que, pese a las arrugas, reflejan la misericordia, y cada vez que el sacerdote pronuncie: yo te absuelvo de tus pecados, sepamos que aquella tarde de Pascua se está repitiendo: el Maestro está en medio de nosotros, muestra sus manos y su costado, sopla su aliento y nos entrega la paz. Amén.